Hoy nos vamos a uno de los casos ovni más extraños y fascinantes de la historia de Australia, el misterio del nido de Thule. Un suceso que ocurrió allá por 1966 y que sigue dando que hablar, no solo por lo que contó un testigo, sino por algo mucho más difícil de encontrar, la evidencia física, tangible que quedó en el lugar. Y todo empieza con esta imagen. Nos situamos en enero de 1966 en un pantano bastante aislado cerca de Thule, en Queensland. Lo que parece un simple círculo de juncos aplastados se iba a convertir, sin que nadie lo supiera, en el epicentro de un enigma que a día de hoy sigue sin resolverse. Así que la pregunta es directa, ¿verdad? Enero de 1966. ¿Qué narices creó este nido tan misterioso? Vamos a intentar desentrañar las claves de este caso. Vale, vamos a empezar por el principio. Olvidémonos de teorías por un momento y centrémonos en los hechos, en la evidencia tangible. Analicemos qué fue lo que se encontró exactamente en ese pantano. A ver, los datos concretos son estos. El 19 de enero, en un sitio llamado Horseshoe Lagoon, aparece una depresión circular de unos 3 metros de diámetro. Pero, ojo, aquí viene lo raro, lo que de verdad descolocó a todo el mundo. Los juncos no estaban simplemente aplastados, ¿qué va? Estaban entrelazados, como si hubieran sido tejidos, y seguían un patrón perfecto en el sentido de las agujas del reloj. Una marca física en el suelo es una cosa, pero ¿qué pasa si, además, tienes a alguien que asegura haber visto con sus propios ojos que la provocó? Ahí la historia cambia por completo, ¿no? Pues ese alguien era George Pedley, un joven agricultor de solo 20 años. Su testimonio es la pieza que va a conectar este nido, cuya escala se puede apreciar perfectamente en esta foto con el investigador dentro, con un suceso extraordinario. La historia que contó Pedley, la verdad, pone los pelos de punta. Hay que imaginarse la escena, ¿eh? El ruido monótono de su tractor y de repente un silbido agudo, ensordecedor, que lo tapa todo. Levanta la vista y ve un objeto con forma de huevo, de un color azul plateado y de unos 10 metros de diámetro, que está saliendo del pantano. Asciende en silencio unos 15 metros, se inclina y de repente, ¡zas!, se desvanece a una velocidad increíble. Y claro, el shock para él fue brutal. No sintió curiosidad ni asombro. Lo que sintió, y estas son sus propias palabras, fue un miedo helado, una reacción totalmente visceral a algo que simplemente desafiaba toda lógica. Este detalle humaniza muchísimo el suceso. Así que tenemos un testigo que parece fiable y una escena del crimen, por llamarla de alguna manera, muy pero que muy rara. El siguiente paso era obvio, que la ciencia entrara a investigar qué había pasado allí. Y así fue. Al día siguiente se presentó allí la policía local, con el sargento Moylan a la cabeza. Y no se lo tomaron a broma, ¿eh? Lo documentaron todo. Cogieron muestras de los juncos, del barro, del agua, e informaron directamente a la Real Fuerza Aérea Australiana. Vamos, que el caso escaló muy rápido. Y aquí es donde la cosa se pone todavía más interesante. Porque uno espera que la ciencia dé respuestas, ¿no? Pues aquí lo que hizo fue plantear más preguntas. Los análisis de la Universidad de Queensland encontraron signos de fusión parcial en los juncos, lo que sugería un calor muy intenso. Pero, ¿el origen? Ni rastro de combustible, ni de químicos, nada de nada. Y los expertos lo dejaron clarísimo. Esto no lo ha hecho ni el viento, ni el agua, ni ningún animal. Claro, cuando la ciencia te dice no sé lo que es, pero sé lo que no es, se abre la veda para todo tipo de teorías. Y aquí es donde chocan de frente la explicación oficial con las evidencias que parecían decir todo lo contrario. Al final, llegó la versión oficial del gobierno. El Departamento de Defensa dijo básicamente que la explicación más probable era un wili-wili, que, para que nos entendamos, es una especie de pequeño tornado o remolino de viento, algo relativamente común en la zona. Pero, un momento, ¿un remolino? ¿De verdad encaja eso con las pruebas? Vamos a verlo. Un remolino aplasta, pero ¿teje los juncos? Raro. El testigo oyó un siseo ensordecedor, no el típico silbido del viento. Pedley vio un objeto sólido y metálico, no una columna de aire y polvo. Y lo más importante, ¿desde cuándo un remolino de viento genera un calor tan intenso como para fusionar plantas? Es que, no, las piezas no encajan por ningún lado. Y como la explicación oficial hacía aguas, empezaron a surgir teorías de todo tipo. Y cuando digo de todo, es de todo. Que si helicópteros, que si pájaros gigantes anidando, caimanes, larvas que se comían los juncos de esa forma, incluso se habló de naves militares secretas o de un misterioso vórtice de plasma. Vamos, una auténtica locura de hipótesis. Pero esperad, que la historia no acaba en 1966.
porque lo que pasó ese día no fue un evento aislado, fue, más bien, la primera piedra de algo mucho más grande que estaba por venir en esa región. Se podría decir que el caso de George Pedley puso a Thule en el mapa, pero en el mapa de lo inexplicable. La región se convirtió en un auténtico punto caliente, un hotspot para avistamientos y, sobre todo, para el descubrimiento de más y más nidos misteriosos. Y para que os hagáis una idea de la escala de esto, fijaos en este dato. Un granjero de la zona, Albert Penisi, llegó a documentar en sus propias tierras, ¿cuántos creéis? ¿2? ¿3 más? No, 22. 22 nidos similares entre 1966 y 1990. Esto ya no era una anécdota, esto era un patrón, en toda regla. Así que, más de medio siglo después, la pregunta fundamental sigue en el aire. ¿Fue el nido de Thule un fenómeno natural increíblemente raro, algo que simplemente se nos escapa? ¿O fue la huella, la prueba física de que algo totalmente ajeno a nuestro mundo estuvo allí? La respuesta, como os podéis imaginar, sigue ahí fuera. Visita mi canal, encontrarás más videos interesantes como este. Y no olvides dar un me gusta. ¡Nos vemos!